Paradigma Radio presenta Mírate esta peli, un programa producido y presentado por Paola Garrido. Hola, querida, queride y querido oyente. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mírate esta peli, el programa en el que yo vacío mi watchlist mientras tú aumentas la tuya. Yo soy Paola, chica navaja en redes sociales, y una semana más me encuentro en las entrañas de Paradigma Radio para traer a tus oídos una pequeña selección de películas raras y misteriosas, con las que salir del bucle del algoritmo. Esta tarde toca comprobar que puertas y ventanas están cerradas, apagar la luz y quedarnos a solas en nuestra habitación para crear ambiente. Y es que estamos celebrando el día más spooky del año, Halloween. El único en el que puedo vestir con la ropa que me gusta sin que me llamen bruja, aunque un poco sí que lo soy. Y también la excusa perfecta para hablar de mi género favorito de todos los tiempos, el terror. Si aún no tienes planes para celebrar la Noche de Muertos, en este episodio especial de terror te propongo 3 títulos muy variados que te quitarán el sueño. Como una firme defensora que soy de que existe una película de terror para cada persona, incluso para aquellas a las que no les gusta el género, las películas de esta semana abarcan desde el terror gótico hasta el found footage, pasando por el horror más Lovecraftiano. Por orden cronológico, hoy vamos a hablar de La máscara del demonio, de Mario Bava, Messiah of Evil, de Gloria Katz y Willard Hughes, y de Macpherson Tape, de Dean Aliotto. Comenzamos. Riapi, sono io che ti rinnego e sono io a maledirti nel nome del demonio. Su avanti, fammi pure inchiodare alla bara, non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Riapi! Attento, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe, sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu ora vuoi togliermi. Durante los juicios de la Inquisición en Moldavia, la hermosa pero temible Asa Badja y su amante Jabutic son acusados de brujería y condenados a muerte por Griavi, el hermano de Asa y príncipe que gobierna en la comarca. Antes de ser ajusticiada en la hoguera, la bruja lanza una maldición sobre los descendientes de su hermano, prometiendo regresar de la muerte para acabar con todos ellos. 2 siglos después, tras un pequeño incidente con el carromato en el que viajaban hacia un congreso médico, el doctor Tomás Krubayan y su joven asistente Andrzej Korovek acaban descubriendo por casualidad la cripta en la que se encuentra la tumba de Asa, cuyo rostro está cubierto por una máscara de metal con pinchos en su cara interna, que retiene su fuerza maligna. Pero esta fuerza pronto se verá liberada después de que la curiosidad e inconsciencia de los doctores los lleven a arrancar la máscara del cadáver de la bruja, despertando así a su espíritu vengativo, que comenzará a perseguir a los descendientes que ahora habitan las tierras que la vieron morir, y en concreto a Katia, la guapa y joven heredera de la estirpe de los Badja, por la que Andrés se verá fascinado, y que es la viva imagen de su antepasada. Así da comienzo La máscara del demonio, en su título original La maschera del demonio, aunque como buena película italiana de los 60 cuenta con un buen puñado de títulos alternativos, entre ellos La máscara de Satán o Black Sunday. Basada ligeramente en el cuento ruso El Vili de Nikolai Gogol, esta película, estrenada en 1960, fue el pistoletazo de salida oficial para Mario Bava en su faceta como director de cine, aunque ya había realizado esa labor anteriormente sin ser acreditado. Y es que, más que un simple director, Mario Bava fue casi un mago creando cine. Hijo del director de fotografía y escultor Eugenio Bava, y padre a su vez también del director de cine Lamberto Bava, fue una de las grandes figuras dentro de lo que se conoce como la Edad de Oro del cine de terror y fantástico italiano, aunque su obra abarcaría también otros géneros muy populares dentro de la explotación de los 60 y 70, como puede ser la ciencia ficción, el western o incluso el peplum, o lo que tradicionalmente conocemos como películas de romanos. Mario Bava es también conocido por ser uno de los pioneros del giallo. Ya sabéis, este subgénero de cine italiano
famoso por sus asesinos enmascarados con guantes de cuero negro, con títulos como La muchacha que sabía demasiado, de 1963, o 6 mujeres para el asesino, de 1964. Películas todas ellas excelentes y muy divertidas de ver, con una fotografía impecable. Y es que antes de comenzar con sus labores de dirección, Bava fue camarógrafo y director de fotografía, algo que se nota y mucho en su obra, que siempre destaca por la potencia de sus imágenes. Potencia que también se recoge en esta La máscara del demonio, de la que hablaremos hoy, y que es la respuesta italiana a toda la corriente de cine de terror gótico que tan de moda se puso durante la década de los 60, gracias a las producciones de la Hammer y a directores como Terence Fisher. Y es que aquí tenemos la clásica historia de brujería, venganza y castillos, con algunas de las secuencias más terroríficas para los estándares de su época. Tanto es así que la película estuvo prohibida en el Reino Unido hasta 1968, y en Estados Unidos, la American International Pictures censuró algunas de sus imágenes más sangrientas. A ojos del espectador moderno, esto quizás resulte algo inocente, ya que la película no es, en absoluto, el festival de gore con sangre y vísceras al que puede estar acostumbrado hoy en día, aunque sí cuenta con algunas escenas más que siniestras, como es el fantástico inicio en el que se nos presenta el juicio por brujería y la posterior condena de los amantes satánicos. Y es que esta primera secuencia no me podría gustar más, con todo ese séquito de inquisidores cubiertos con túnicas y máscaras e iluminados con velas en mitad de un tétrico bosque, que torturan a Asa marcando su espalda con un hierro candente, y a la que finalmente acaban clavando la dichosa máscara a golpe de martillo. A partir de aquí, la puesta en escena va increciendo, con un precioso blanco y negro que juega continuamente con el contraste entre luces y sombras para crear atmósferas lúgubres, pero también melancólicas y cargadas de romanticismo, aprovechando al máximo el potencial que ofrece la arquitectura y los espacios naturales en los que se desarrolla la historia. Así comenzaremos a vagar entre paisajes neblinosos con cielos de tormenta, antiguos cementerios abandonados repletos de polvo, telarañas y criptas abiertas, y castillos medievales con pasadizos ocultos tras pesadas cortinas. Imágenes que van acompañadas, a su vez, de una fantástica banda sonora a piano, que realza aún más el aire romántico de la película. Bava también juega con las texturas del vestuario para dar vida a los personajes de este cuento gótico. Uno no puede más que enamorarse de esas capas de terciopelo y vestidos encorsetados que luce Katia, nuestra protagonista femenina, interpretada por una de las grandes reinas del terror y dueña de los mejores pómulos del cine, Barbara Steele, que aquí cuenta con doble papel, ya que además también da vida a Asa, la bruja vampírica. Escogida por Bava gracias a su enigmática belleza, Steele demostrará que no es solo una cara bonita, ya que su actuación, o mejor dicho, actuaciones, son las más destacadas dentro del elenco de actores de esta Black Sunday, tanto en su papel de heroína como de antagonista. Ya desde la escena inicial anteriormente mencionada, logra ponerte la piel de gallina como Asa, lanzando la maldición a los Badja, aunque también es espectacular su primera aparición como Katia, donde podemos verla surgir de entre las sombras y la neblina en mitad de las ruinas, acompañada de 2 enormes perros. Porque la película hace un uso excelente de sus accesorios. Ya no solo de la máscara que da título a la obra, que tiene un diseño bastante interesante, sino también de los elementos del folclore asociados a la brujería y el vampirismo, como pueden ser, por ejemplo, crucifijos, murciélagos o estacas. Porque, aunque continuamente se nos presenta a Asa como bruja, sus características de ente sobrenatural encajan más con las del vampiro clásico, ya que necesita de la sangre de otros para regenerarse y sobrevivir. De hecho, durante los primeros días de rodaje, tanto Barbara Steele como Arturo Dominici, actor que interpretaba al amante de la bruja, llevaban colmillos. Pero la idea se descartó tras comprobar que no quedaban demasiado bien en pantalla. Aunque el maquillaje y los efectos especiales de la película, teniendo en cuenta la época en la que se rodó, no son para nada cutres o malos. Por ejemplo, el rostro agujereado del cadáver de Asa, que podemos ver después de que los doctores le arranquen la máscara, es impactante cuanto menos. Como también lo son las escenas en las que la bruja va regresando poco a poco a la vida, con sus cuencas llenándose lentamente de un líquido viscoso, que luego se transforma en los globos oculares. Los efectos especiales fueron una de las razones por las cuales Bava luchó para que la película se rodase en blanco y negro. Debido al éxito de la adaptación de Drácula que la Hammer había estrenado hacía un par de años,
el productor de La Máscara del Demonio quería que la película se rodase en Technicolor. Pero había un problema. El maquillaje empleado para el truco visual de la regeneración del cadáver era imposible de realizar a color. Por ello, y también por decisiones estilísticas, el director italiano insistió en que la película debía ser en blanco y negro. Y menos mal que logró salirse con la suya. Porque si bien Bava es también todo un maestro rodando a color, esta película no hubiera sido lo mismo sin esos claroscuros que nos envuelven a lo largo de la historia. Si tengo que ponerle una pega a esta película sería su narrativa, algo tosca y lenta en ocasiones, debido no solo a algunos agujeros de guión, sino también a las altas expectativas que marca la propia película en su inicio. También le juega a la contra el exceso de protagonismo del romance entre la heredera atormentada y el joven doctor. Un romance bastante plano y típico, que no aporta gran cosa. Sin embargo, Bava maneja a la cámara con tan buen gusto y maestría, y todos los elementos de fotografía, música y vestuario combinan tan bien que es imposible no quedarse atrapado en la historia que propone, incluso en los momentos más tediosos. Siendo además una película de apenas 86 minutos, nunca termina de volverse realmente aburrida o pesada, por lo que se le acaban perdonando estos pequeños defectos de guión. La Máscara del Demonio es toda una joya del gótico italiano y una gran introducción al cine de Mario Bava, el cual siempre merece la pena visitar. Con su estética tenebrosa e historia de terror clásica, es perfecta para aquellas personas interesadas en la vertiente más fantástica del cine de género, que quieran amenizar una tarde de otoño como la de hoy. Así que si quieres echarle un vistazo, oyente, puedes encontrarla en Filmin, tanto en versión original con subtítulos como doblada al castellano. Y ahora, antes de pasar a la siguiente película, me despido de esta reseña con otro clásico gótico, esta vez del terreno musical, el tema A Forest de la banda de rock británica The Cure. Que lo disfrutes.
Nuestros micrófonos son también los tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. El futuro de Córdoba se escribe hoy. Participar es decidir, es avanzar hacia una Córdoba más justa, sostenible e igualitaria. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Mírate esta peli. They say that nightmares are dreams perverted. I've told them here it wasn't a nightmare, but they don't believe me. They nod and make little notes in my file, and they watch me now, waiting for me to scar my breasts, to eat insects maybe, or to lift my dress like some crazy old woman and urinate on the floor. But there's so little time left. You've got to listen. Desesperada por encontrar a su padre, un artista torturado al cual lleva años sin ver y de quien ha dejado de recibir noticias de un día para otro, la joven Arletty viaja hasta Point Dume, una pequeña y hermética localidad costera que la gente de la zona prefiere evitar, pero en la que el padre de Arletty reside de forma permanente desde la muerte de su esposa hace ya algunos años. Tras encontrar su casa totalmente abandonada, la joven comenzará a investigar la desaparición de su progenitor, con su antiguo diario como único punto de referencia. A través de sus páginas, Arletty empieza a reconstruir los últimos días del pintor antes de su misteriosa desaparición, en los que narra multitud de extrañas pesadillas, producto del ambiente hostil y malsano que existe en Point Dume. Arletty se propone entonces desentrañar los misterios que encierra la localidad, para quizás así dar con el paradero de su padre. No le resultará nada fácil, ya que en cada lugar que pregunta niegan la presencia del pintor en el pueblo. Al menos Arletty no estará sola en su misión. Contará con la ayuda de Tom, un excéntrico ricachón desencantado con la vida, que dedica sus días a vagar sin rumbo fijo junto a sus dos jóvenes y guapas acompañantes, Tony y Laura, y quien también anda tras la pista del padre de Arletty debido al interés en su trabajo artístico. Pero los secretos que encierra Point Dume son más oscuros de lo que parece, y un terrible destino aguarda a todo aquel que intenta arrojar luz sobre ellos, incluidos nuestros protagonistas. Pequeña joya de culto del cine de serie B estadounidense, estrenada en 1974, Messiah of Evil ha pasado desapercibida para buena parte del público durante décadas, y no es hasta hace apenas unos años que comenzó a hacerse cada vez más popular dentro de los círculos underground de Internet dedicados al cine de terror, gracias en parte a iniciativas dentro de estos sectores que buscaban reivindicar el cine de género dirigido por mujeres. Porque uno de los directores de Messiah of Evil es una mujer, Gloria Katz, que formó equipo creativo junto a su marido Willard Huyck a la hora de dirigir esta película. Este matrimonio no se prodigó demasiado en la dirección, aunque sí como guionistas. Gloria y Willard estuvieron asociados con nada más y nada menos que George Lucas, firmando el guión para su segunda película, American Graffiti, de 1973. También figuran como asesores de guión para Star Wars. Y si esto no ha sido suficiente para que te caigas de culo del asiento, querido oyente, tienes que saber que el matrimonio firmó para Steven Spielberg el guión de Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero si hablamos de nostalgia ochentera, también tienes que saber que Willard Huyck dirigió y escribió junto a su esposa la infame El Howard, el Pato, de 1986. Desde luego, una filmografía llena de contrastes. Teniendo en cuenta todo este contexto, ¿cómo este matrimonio llega a dirigir, escribir y producir una obra como Messiah of Evil? Es todo un misterio para mí, al igual que la propia película en sí. Y es que es de esos títulos con los que una solo puede preguntarse ¿de dónde carajos sale esto y dónde ha estado escondido toda mi vida? No sé si alguna vez has tenido algún sueño raro. Yo la verdad es que los tengo todo el tiempo. En los sueños, la lógica que aplicamos al mundo real no funciona, porque es un reino que se maneja con sus propias leyes. Mientras dormimos, a veces podemos visitar espacios reales que habitamos en nuestro día a día, como tu habitación, tu casa, la calle en la que vives o toda tu ciudad entera. Pero esas representaciones oníricas son exactamente eso,
ficciones. Tu casa nunca es exactamente tu casa, aunque cada elemento que la construye sea el mismo. Sabes que en el fondo se trata de un trampantojo, más cercano al decorado de cartón piedra de una obra de teatro que a un hogar. Y ahí es donde se produce un desdoblamiento por donde se cuela el terror, porque pocas cosas hay más terroríficas que la paranoia de no saber si lo que estás experimentando es real o no. Esta sensación es la que logran trasladar a la pantalla Gloria Katz y Willard Huyck en esta Messiah of Evil, adelantándose un par de años a directores muy interesados también en lo onírico y lo liminal, como puede ser David Lynch. Porque esta película es una pesadilla constante. Todos los elementos que la componen se apoyan mutuamente para crear un ambiente incómodo y desasosegante, que despierta en el espectador una inquietud incluso durante aquellos momentos en los que aparentemente no está ocurriendo nada extraño en pantalla. Desde el principio, donde podemos ver a un personaje huir de una amenaza desconocida, intuyes que algo terrible se acerca, y lo que produce más pavor es que este hecho y sus consecuencias parecen inevitables. De ritmo pausado, actuaciones anestesiadas y rodada como el más estiloso de los Gialli, Messiah of Evil cuenta con una fotografía sumamente atractiva y estilizada. Su estética surrealista de colores vibrantes combina a la perfección con los sintetizadores de su banda sonora, creando ese efecto de mal viaje que refuerza aún más la sensación de irrealidad de la historia. A nivel de imagen, también son muy interesantes los planos con los que se maneja. La cámara nos muestra personajes solitarios rodeados de vacío, que vagan continuamente por grandes espacios abiertos como gasolineras nocturnas, supermercados, salas de cine y calles mundanas. Escenarios todos ellos cotidianos, que cualquiera puede conocer, y que aquí producen escalofríos al aparecer deshabitados y sin señales de vida. Un claro signo de que algo no funciona como es debido en Point Dune, donde debería haber algo, no hay nada. ¿Y quién no siente pánico cuando se ve solo en mitad del vacío? A ratos, este desolado pueblecito costero parece formar parte del mismo universo que La Noche de los Muertos Vivientes, obra cumbre del género de zombies que nos trajo George A. Romero en 1968. Sin desvelar demasiado de la trama, existe un paralelismo entre los habitantes de Point Dune y la turba de muertos vivientes de la película de Romero. La protagonista de Messiah of Evil y sus acompañantes también tendrán que hacer frente a una serie de lugareños aletargados, de comportamiento errático, que funcionan como una especie de mente colmena. Estos lugareños observarán con recelo a cualquier forastero que se adentre en sus dominios, y al que no dudarán en atacar con tal de proteger a su comunidad y sus secretos. La vigilancia constante y silenciosa a la que se ve sometida Arletty comienza ya en la casa de su padre, una fantástica mansión situada a orillas del mar, que contiene en sus paredes pinturas a tamaño natural de hombres y mujeres trajeados. Pinturas que la persiguen con la mirada, dentro de lo que supuestamente debería haber sido un lugar seguro, y que posteriormente se convierten en una amenaza de carne y hueso. Este choque entre una comunidad cerrada y el grupo de extranjeros que irrumpe en ella, sumado a esa atmósfera pesadillesca que envuelve al espectador durante la hora y media que dura la película, da como resultado algunas de las secuencias más tensas y malrolleras de todo el cine de los 70. Hay muchas, como las protagonizadas por un perturbador conductor albino o la persecución en el interior de un supermercado, aunque si tengo que destacar una, sería la que transcurre en una sala de cine, por cómo va construyendo a fuego lento toda la tensión hasta explotar por completo. Soy la primera que está agotada del uso del adjetivo Lovecraftiano para cualquier historia con comunidades costeras, deidades marítimas o cultos secretos. Pero si hay una película que merezca ese calificativo con todas las de la ley, es, sin duda, Messiah of Evil. Y no únicamente porque estos elementos aparezcan en ella, que también, sino más bien por el tono desesperanzador y apocalíptico presente en todo el metraje, muy similar al que maneja el autor de Providence dentro de sus historias de terror cósmico. Se trata, pues, de una película pesimista, similar a las grandes tragedias griegas en las que el héroe es incapaz de escapar de su terrible destino. En su diario, el padre de Arletty alentaba a todo aquel que lo leyera a huir sin mirar atrás de Point Dune, pero nuestra protagonista parece hechizada por el lugar, a pesar de la inquietud que le provoca. Y bajo este hechizo he caído rendida yo también. Messiah of Evil me ha resultado hipnótica y aterradora. Su virtud no reside en una trama compleja y enrevesada, sino en aprovechar cada elemento de la narrativa para crear una amplia y tenebrosa mitología, revelando tan solo lo justo,
apoyándose en una cinematografía impecable. Todo un descubrimiento dentro del cult, al que poco a poco se le está empezando a hacer justicia, y que hará las delicias de cualquier fan de La sombra sobre Innsmouth. En España, esta película fue rescatada recientemente por la plataforma de streaming Shadow, aunque tristemente a día de hoy ya no forma parte de su catálogo. Aún así, aquellos oyentes que se manejen con el inglés pueden encontrar la versión original con subtítulos, también en inglés, en YouTube, totalmente gratis. Y si no, pues siempre nos quedará el gran videoclub comunitario de Internet. Antes de pasar con la última película de este episodio, os dejo también con un tema muy Lovecraftiano para poner el cierre a esta reseña. Dunwich, de la banda de Doom y Stoner Metal, Electric Wizard. Que lo disfrutes.
Esencias Sonoras es un espacio en las ondas que trata de los placeres y frivolidades que tienen las llamadas músicas selectas. Es el programa de una colosal minoría de oyentes, inmensamente rica en sensaciones. Esencias Sonoras, en Paradigma Radio, los sábados a las 8 de la tarde y en la voz de Rafa Martínez Guillem. Participa, construye, decide. La voz de la ciudadanía es unión, es fuerza y es futuro. Córdoba es de quienes lo habitan. Tu voz cuenta. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Mírate esta peli. La tarde del 8 de octubre de 1983, la familia Van Hens al completo se encuentra reunida en una cabaña en mitad de las montañas de Connecticut para festejar el 5º cumpleaños de la pequeña Michelle. Lo que en un principio promete ser una tarde de celebración y diversión familiar, pronto dará un giro radical cuando Eric, Jason y Michael, los 3 hijos mayores, salen al exterior a investigar un fallo en la corriente eléctrica y acaban avistando una nave extraterrestre. De su interior surgen 3 extraños seres que comenzarán a atacar a la familia e intentar penetrar en su hogar. Este incidente quedará registrado en la cámara de Michael, dando como única prueba de la veracidad de los hechos una cinta que permanece bajo custodia policial, pues desde esa fatídica tarde de la familia Van Hens nunca se volverá a saber nada. Concebida originalmente bajo el título de Alien Abduction, The McPherson Tape es la pionera del subgénero del found footage. Dirigida, escrita y producida por el estadounidense Dean Aliotto, quien también interpreta a uno de los hijos de los Van Hens, fue estrenada en 1989, adelantándose 10 años a la que comúnmente se conoce como la primera película dentro de este subgénero del terror, que son los metrajes encontrados, el proyecto de la Bruja de Blair. Por si acaso algún oyente no está familiarizado con el término, voy a explicar brevemente qué es eso del found footage antes de ponerme manos a la obra con la reseña. Este concepto hace referencia a una técnica narrativa dentro de los falsos documentales, en la que un material ficticio, como pueden ser grabaciones caseras, archivos policiales o metraje perdido, es presentado como real tras haber sido descubierto por una o varias personas. La estética del found footage busca, por tanto, el realismo y la naturalidad de sus imágenes, ya sea mediante el uso de las cámaras domésticas o dispositivos móviles, imagen y sonido de poca calidad o movimientos de cámara inestables. Al estar rodado en cámara en mano, el found footage tiende a contar los hechos desde el punto de vista de la persona que los graba, convirtiendo de forma involuntaria al espectador en parte de la ficción, ya que es como si él mismo estuviera observando la historia desde dentro. Aunque esta técnica no es un recurso exclusivo del terror, por sus características y sobre todo por lo económica que es, resulta muy atractiva para explorar el género, en especial para aquellas producciones con escaso presupuesto. Tan popular resulta que esta técnica, ya más que una técnica, se la considera un subgénero en sí mismo. Si bien los precedentes del found footage se suelen remontar a los 80 con la polémica Holocausto Caníbal, fue la anteriormente mencionada El proyecto de la Bruja de Blair la que popularizó el género. Parte del éxito de esta película fue su campaña de marketing, que se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales de Internet, gracias a una página web donde se afirmaba que todo lo que ocurría en la cinta era real, apoyándose en imágenes, entrevistas e informes policiales acerca de la supuesta desaparición de los protagonistas. Todo ello, obviamente, falso. Y es precisamente una buena campaña de marketing lo que necesitaba The McPherson Tape para haber logrado un mayor reconocimiento porque, la verdad, sin desmerecer, por supuesto, al proyecto de la Bruja de Blair, no hay nada en ella que no estuviese ya en la película de Dean Aliotto. Con una duración de apenas 63 minutos, lo que más destaca de la cinta es precisamente su naturalidad. Los diálogos improvisados e interacciones entre personajes podrían estar sacados de cualquier vídeo casero que todos y todas tenemos por casa y ayudan a construir un ambiente familiar fácilmente reconocible que muy pronto se convierte en caos con la irrupción de los extraterrestres. Esta amenaza de lo desconocido
es la base sobre la que se sustenta el terror en The Macpherson Tape, que juega con la economía de sus medios para arrancar algunos sustos más que decentes. Las apariciones en penumbra de los alienígenas, el grano de la imagen y los movimientos de cámara erráticos producen esa sensación de no saber muy bien qué estás viendo, que lleva al espectador a estar en una continua tensión buscando señales de amenaza en la imagen. Gran parte de las críticas que he leído sobre The Macpherson Tape para preparar esta reseña incide en lo contradictorias que resultan muchas de las acciones de sus protagonistas. Pero si lo pensamos bien, ¿cuál es el protocolo oficial de actuación ante una invasión extraterrestre? Como persona a la que le han pasado muchas cosas raras en la vida, a veces lo único que te queda es fingir que no ha ocurrido nada e intentar aparentar normalidad ante un hecho que claramente es de todo menos normal. Los protagonistas de esta película intentan retomar el control de la situación volviendo a la fiesta de cumpleaños, jugando a las cartas entre ellos o hablando de otros temas para distraerse. ¿Se ajustan todos estos comportamientos a una lógica racional? Pues probablemente no, pero tampoco lo hace la presencia de alienígenas, así que creo que la cosa queda en empate. Otro melón sería, como no, el diseño de los extraterrestres, que al fin y al cabo no dejan de ser 3 niños disfrazados con máscaras y ropa oscura. Sin embargo, algo tan cutre como un disfraz infantil acaba funcionando a las 1000 maravillas como elemento de terror, gracias una vez más al formato de las imágenes. The Macpherson Tape es una película breve, concisa y efectiva, comprometida con la historia que quiere contar y sobre todo con cómo quiere contarla. Puede que no sea el mejor found footage del mundo, pero aunque solo sea por su originalidad, merece la pena echarle un vistazo. Eso sí, mejor a oscuras y a solas en casa, aunque solo sea para sugestionarse un poquito más a uno mismo. Puedes encontrarla gratis en YouTube y, al contrario que Messiah of Evil, esta sí cuenta con subtítulos en español. Me despido de esta reseña y de esta sección para dar paso a los estrenos y novedades de la semana con Parálisis del Sueño, uno de mis temas favoritos del grupo de post-punk alicantino Futuro Terror, por desgracia extinto. Hasta dentro de un ratito. Es una norma, no tras electricidad. Es la señal de que ellos vienen. Factor intruso y sensación de levitar. Ahora las sombras te retienen. Es la parálisis, nunca se ha ido. Sientes el miedo, sientes el frío. Estás inmóvil y te cuesta respirar. Una experiencia extracorpórea, una figura que te muestra autoridad. Ahora las sombras te desbordan. Es la parálisis, nunca se ha ido. Sientes el miedo, sientes el frío. Es la parálisis, nunca se ha ido. Sientes el miedo, sientes el frío. Es la parálisis, nunca se ha ido. Sientes el miedo, sientes el frío. Es la parálisis, nunca se ha ido. Sientes el miedo, sientes el frío. Nuestros micrófonos son también los tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. ¿Quieres cambiar tu barrio? ¿Tienes ideas para tu ciudad? Hazlo fácil, hazlo tuyo. Participa y transforma Córdoba. La ciudad también la haces tú. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Mírate esta peli. Ya estamos de vuelta en Mírate esta peli.
Y en esta ocasión toca hablar de los estrenos y novedades cinematográficas que podremos encontrar en Córdoba estas próximas semanas. Como estamos en Halloween, vamos a empezar la sección con las novedades en terror, porque ya ha llegado a las carteleras Black Phone 2, segunda parte de la película del mismo título que Scott Derrickson estrenó allá por 2021 y que cuenta con Ethan Hawke interpretando a un asesino y secuestrador de niños que regresa de la muerte para seguir torturando a sus víctimas. También tenemos de riguroso estreno Together, dirigida por Michael Shanks, que justo hoy acaba de aterrizar en cines y que nos presenta a Alison Brie y Dave Franco como protagonistas en una historia sobre el lado más extremo de la codependencia en pareja. Y moviéndonos hacia el terreno del drama, esta semana podemos disfrutar de la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, directora de la aclamada Cinco Lobitos, que vuelve con Los Domingos, película en la que nos presenta a Ainara, una chica de 17 años que con su decisión de ingresar en una orden religiosa de clausura provocará un abismo entre sus familiares, y que en este momento de psicosis religiosa colectiva que estamos viviendo con el nuevo tema de Rosalía viene como anillo al dedo. En cuanto a la programación de la Filmoteca, me temo que esta semana no podré traeros ninguna sesión, ya que en el momento de grabar este programa aún no ha salido la programación del mes de noviembre. Así que desde este humilde espacio ruego por favor al coordinador de la Filmoteca que, a ser posible, no os espere a que termine el mes para subir el PDF con los horarios y sesiones del siguiente. Ahora sí, toca echar el cierre a este episodio. Hoy me despediré de una forma diferente. Y es que, como podrás comprobar a continuación, esto que va a sonar no es Tecnópolis, el tema de Yellow Magic Orchestra, con el que habitualmente comienza y termina este programa, sino Drácula, Calígula, Tarántula, de Coágulo Espátulo, personaje de la serie infantil chilena 31 minutos, que nos trae esta canción acerca de un niño que ama ver películas de terror, aunque lo dejen como crápula, con la cual me siento muy identificada. Una semana más, te doy las gracias por estar ahí escuchándome. Agradecer también el trabajo de los técnicos que hacen posible este programa y a Paradigma Radio por no haberme echado aún de aquí. Os recuerdo que podéis seguir todas las actualizaciones de Mírate esta peli en Blue Sky, con el usuario Mírate esta peli, tal y como se escribe, todo junto. Te deseo una semana cargada de cine y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao! Sé que es un error, pero no puedo evitarlo. Llevo una de terror, me tiemblan las manos. Las he visto todas al revés y al derecho. Gritos, monstruos, ratas y un engendro mal hecho. Cuando llego a casa mi abuela toma el té y guiñando el ojo pregunta ¿cómo te fue? Levanto el pulgar en señal de aprobación y ella se desplaza sin llamar la atención. Vamos al altillo donde está el aparato. Es una horrenda noche para estar con Drácula, Calígula y el lecho caminando una tarántula. Nos gusta ver películas que asustan y la como Cápula. Drácula, Calígula y el lecho terminando una tarántula. Nos gusta ver películas que me ponen los pelos de punta. Al momento de acostarme estoy muy despierto. Veo sombras en la ventana y sé que son muertos. Los escucho, se escaparon del televisor. Vienen a buscarme, abuelita, qué horror. Me levanto transpirando, agarro la movie. Salgo temblando a la calle, parezco Scooby. Llego al videoclub pero está archi cerrado.